Hola, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por venir. Sois unos valientes después de conocer que el evento se llamaba Virus Naucas y sabiendo nuestro extraño sentido del humor, habéis venido todos, lo cual nos alegra. Le damos las gracias a Espacio Fundación de Telefónica por dejarnos este espacio para poder presentar el sello editorial Naucas. Esta tarde os vamos a enseñar en lo que estamos trabajando en los últimos meses, que es un proyecto que consiste en hacer una editorial para publicar los libros de nuestros autores, pero como las presentaciones de editoriales y libros suelen ser un rollazo, hemos decidido amenizarlo contando cosas interesantes sobre el contenido del libro. En este caso vamos a tener varias charlas en las que, muy breves, os vamos a hacer un pequeño panorama sobre el tema de los virus y las pandemias, que es el motivo del libro. Estamos aquí para presentar este libro, que es el primero de una colección, se llama Virus y Pandemias. El autor es Ignacio López Goñi, dale un abrazo, iba a decir un aplauso. Antes de nada, quería contaros brevemente, para el que que no conozca el proyecto, lo que es Naucas, un poco para situaros. Naucas es una plataforma de divulgación que nació va a ser 6 años, de un grupo de amigos que decidimos juntarnos para intentar un objetivo básico, que era intentar hacer llegar a la gente la ciencia de manera divertida y amena. Empezamos a llamar a la gente, nos enredamos y ahora mismo somos más de 160 colaboradores, entre biólogos, científicos, sobre todo físicos, que son muy pesados, están en todas partes, que lo único que hacemos es hacer lo que más nos gusta, que es intentar comunicar cada uno aquella materia de la que más sabe de manera divertida y que llegue a cuanta más gente mejor. Hace unos años decidimos publicar por nuestra cuenta varias revistas que funcionaron muy bien, las primeras revistas Naucas, que se hicieron por financiación colectiva o crowdfunding. Y después de aquello empezamos a pensar que quizá había una manera de canalizar todas esas ganas de conocimiento y de leer sobre ciencia haciendo algo más ambicioso en forma de libro. Los autores, la gente que colabora con nosotros, empezó a comunicarnos que su relación con las editoriales no era muy buena. Algunos estaban un poco descontentos por el trato que recibían, había alguna editorial pequeña que les hacía jugadas muy raras, como por ejemplo coger su libro, cambiarlo de título y venderlo de Strangis por otro lado. Muy simpático todo. Luego hemos visto también que hay editoriales que se dedican a copiar los contenidos que nosotros ofrecemos gratis en Naucas y en otras plataformas y hacer un montón de libros con ellas, con lo cual pues decidimos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta era una buena idea y por eso nació el sello Naucas en colaboración con Glifos. Aquí está Alejandro Polanco, que es el responsable de, digamos, la logística. Un aplauso para él. Y a partir de ahí pues empezamos, y el primero de los libros, me preguntaban antes cuántos más hay ya varios libros en el horno, digamos, para que vayan saliendo. Y el tema, digamos, que los une a todos es que tenemos la intención de publicar libros sobre temas científicos que nos atañen a todos, temas que salen en la conversación, la comida con tu familia o que salen en el bar, como por ejemplo el tema de que vamos a morir todos de una pandemia global en cualquier momento. Ese es un tema muy normal, muy habitual, pero hay muchos más, ¿no? La tecnología, cómo nos afecta, etcétera. Y la idea es hacerlo de manera didáctica, porque este libro tiene mucho para aprender, es casi a veces un manual, pero a la vez es divertida, tiene un relato. O sea, no es el típico leño del libro de texto, sino que tiene contenido que uno empieza a leerlo como si fuera una novela, ¿no? Digamos. Y bueno, no os quiero entretener más, os quiero presentar a los otros dos ponentes. Por un lado tenemos a Lucas Sánchez Solicando, que es una de las personas... Dale un aplauso a él también. Ha sido investigador en el CSIC. Él trabajaba en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología, en el tema de las vacunas. Es una de las personas, aunque él dirá que no, que más sabe de vacunas de este país. Ha trabajado en vacunas así tontas, la del SIDA, la de la malaria y todas estas cosas, y cosas pequeñas, ¿no? Y además en sus ratos libres es escritor, toca la guitarra, tiene un grupo, o sea, chica, es un bomboncito para llevarse a la casa. Y tenemos a Carlos Briones, que pues es uno de los tipos... ¿Cómo me mira? Es que pone una carita. ¿Qué vamos esperando? ¿Qué me va a decir? ¿Qué más sabe sobre el tema de microbiología, en este caso de virus, y sobre el origen de la vida, que es lo que él investiga? Él es doctor en biología, trabaja en el Centro de Astrobiología adscrito a la NASA, es lo más parecido a un extraterrestre que tenemos en España.
y investiga justamente sobre estos temas, el origen de la vida, luego me regañará porque dirá, no es exactamente así y tal, pero bueno, y sobre virus, que tiene mucho que ver con todo esto, y nos va a hablar de virus buenos y virus malos. ¿Quieres decir algo, Carlos? Vale, un aplauso para él, que creo que él no se lo olvidó. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con la primera charla de nuestro amigo Ignacio López Goñi. Básicamente sobre un tema de máxima actualidad. Estamos siempre pendientes de las últimas enfermedades, de las últimas pandemias, de lo que dice la OMS. Hace poco fue el ébola, del que hablaremos también. Y ahora es el virus Zika el que ha causado pues más preocupación en todo el mundo, porque parece que se está extendiendo por más sitios de la cuenta y hay gente que quiere matar a todos los mosquitos de la Tierra. Con lo cual, vamos a ver si es una buena idea. Empieza Ignacio hablándonos del virus Zika. Un aplauso para él. Bueno, vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Yo como umbral, o sea, yo he venido a hablar de mi libro, pero antes me han pedido que os cuente algo sobre el virus Zika. Todos vais a morir por el virus Zika. Todos. El virus Zika es un contubernio de la Organización Mundial de la Salud y de las grandes Big Pharma. Ha sido creado para controlar la natalidad de Latinoamérica y ha sido creado para vendernos vacunas y antivirales. Todos ustedes recuerdan lo que pasó con el virus de la gripe. Bueno, pues es lo mismo. Y además son grandes fortunas norteamericanas, la familia Rockefeller y otros, que han creado el virus, han creado mosquitos transgénicos y este es el origen del Zika. Todos ustedes van a morir por el virus del Zika. Esto que acabo de decir lo pueden leer en la prensa, lo pueden leer en los periódicos, lo pueden ver incluso en televisión, en la televisión pública incluso y en otras televisiones. Y tiene la misma validez científica que intentar vacunar contra el virus Zika con supositorios Robbie. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de ciencia. El tiburón blanco. El tiburón blanco es el animal más peligroso del planeta. Un tiburón tiene entre 5 y 15 filas de dientes, puede tener más de 3.000 dientes de 7 centímetros. Un mordisco de un tiburón te destroza completamente. Es el animal más peligroso del planeta. Bueno, pues solo se conocen 10 personas al año que mueran por un tiburón blanco. Los hipopótamos, por ejemplo, producen 500 muertes al año. El mejor amigo del hombre, el perro, 25.000. Y las serpientes, 50.000 muertos al año. Pero ¿cuál es el animal más peligroso del planeta? El mosquito. 725.000 muertes al año, mucho más que nosotros mismos. Los mosquitos son más peligrosos que nosotros. Existen 3.500 especies de mosquitos distintos. Aedes, anofeles, culex, etc. Los mosquitos pensamos... ¿Ya? ¿Se oye mejor? ¿Sí? Bien. No hace falta que repita desde el principio, ¿verdad? Vale. Muy bien. Los mosquitos... todos pensamos que los mosquitos se alimentan de sangre. No, los mosquitos se alimentan de azúcar, de néctar. Y lo que pican son las mosquitas fecundadas, y pican sencillamente como locas porque necesitan alimento para los huevos que van a poner. Una mosquita puede llegar a poner entre 100 y 300 huevos distintos. Los mosquitos cuando pican, lo que vamos a ver ahí es la trompa del mosquito buscando el capilar, ¿verdad? Atraídos por el CO2 que nosotros producimos, por los olores, la temperatura, la humedad, el mosquito nos pica y a través de las glándulas salivares o incluso de las heces, porque los mosquitos tienen a veces la mala costumbre de defecar al mismo tiempo que pican, nos pueden transmitir algunas infecciones. De hecho, conocemos más de 100 virus distintos que pueden ser transmitidos por mosquitos. Lo que se denominan los arbovirus, que viene del inglés arthropod virus, virus transmitidos por artrópodos, mosquitos o garrapatas. El virus, este tipo de virus, se tienen que multiplicar dentro del mosquito, bien en las glándulas salivares o en el intestino.
No todos los virus que están en la sangre son transmitidos por mosquitos. Uno puede pensar, ¿el VIH se puede transmitir por mosquitos? No, porque no hay un ciclo biológico del virus dentro del mosquito. Los mosquitos pueden transmitir virus como el virus del Valle del Rift, el Zika, la fiebre equina, chikungunya, dengue, fiebre amarilla. Normalmente producen eso, fiebres más o menos peligrosas, en algunos casos fiebres hemorrágicas, en algunos casos incluso encefalitis, y algunas de estas infecciones pueden llegar a ser muy graves. Otras mucho más leve, como es el Zika que vamos a ver a continuación. Bien, ¿de dónde viene el Zika? ¿Cómo se originó? Vamos a ver que lo conocemos desde el año 1947 en Uganda y que en estas décadas de este siglo ha ido avanzando hacia el oeste, hacia Brasil. Aparece en 1947, como digo, en Uganda, al estudiar una serie de monos, Macacus rhesus, que se estaba estudiando la fiebre amarilla, y ahí se describe por primera vez el virus. Y se extiende por África durante las siguientes décadas y se detecta en el suero de pacientes. En el año 78 aparece en la zona de Pakistán, Malasia e Indonesia. Hasta el 2007 no vuelve a haber otro brote importante en la Micronesia y es en el 2013 donde ya hay un brote más importante que afecta a gran número de la población en toda la zona de la Polinesia francesa. Y probablemente de ahí saltó en mayo de 2015 a Brasil. Se dice que quizá por el Mundial de Fútbol o algún otro tipo de competición. Como vemos, el virus se ha ido moviendo a lo largo de estos años hacia Brasil y sabemos que hay dos estirpes del virus, la estirpe más africana y la estirpe asiática, y el brote actual en Brasil y en toda Latinoamérica es de origen asiático. ¿Y qué está pasando? Ese virus llegó en mayo del 2015 a Brasil y se ha extendido de una manera explosiva por todo el continente americano. Se calcula que ya puede estar en 39 países y que probablemente, excepto en Canadá y en Chile, acabe en todo el continente americano. En Canadá y en Chile, por razones que el mosquito no está ahí. Aquí probablemente se haya dado una tormenta perfecta, unas condiciones de temperatura que han favorecido que el mosquito se produzca mejor, el mosquito Aedes. Quizá la población latinoamericana es más susceptible a la enfermedad que el africano, etc. Bien, ¿y qué produce? Bueno, esta es la foto, porque uno puede decir, bueno, pero el mosquito, ¿has visto el virus? ¿Has visto tú el virus? Pues mira, el virus lo vemos, pero con un microscopio electrónico. A ver, ahí. Esta especie de pelotita que vemos aquí con la flecha es el virus, los restos son membranas, porque probablemente esté dentro de una célula. Es un virus con membrana, un flavivirus, RNA, etcétera, ¿no? Y este virus lo que produce principalmente son fiebres muy parecidas al dengue, al chikungunya. De hecho, probablemente lo hemos diagnosticado mal porque se creía que era un dengue leve, fiebre, sarpullido, algo de conjuntivitis. En el 80% de las personas ni produce síntomas, ni te enteras que estás infectado. Y en el 20% de las personas produce esos síntomas que se pasan en unos pocos días, ¿vale? El virus se transmite por mosquitos. Los mosquitos es la autopista por la que va el virus. Se ha descrito algún caso de transmisión sexual, pero eso lo tenemos que ver como un atajo que puede tomar el virus. Pero realmente el problema de la transmisión de este virus es vía mosquitos. Bien, ¿cuál es el problema en todo esto? No sé si aquí hay alguien de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la ha cagado en más de una ocasión, ¿vale? Pero no sé cómo habrá traducido esto, ¿no? Bien. Bien. Pero yo creo que esta vez lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Porque realmente la Organización Mundial de la Salud no ha dado una alerta realmente frente al virus Zika. El virus Zika, si usted no es mujer y está embarazada, no hay por qué preocuparse, ¿vale? Son unas fiebres tropicales nada más. ¿El problema cuál ha sido? Que en el mismo sitio y al mismo tiempo, coincidencia geográfica y temporal, en el norte del Brasil, parece ser que están aumentando los casos de microcefalia. La microcefalia es una enfermedad que ya se conocía. Hay 25.000 casos de microcefalia al año en Estados Unidos. Está causada por razones genéticas y también por otros virus, citomegalovirus, herpes, HIV, toxoplasma, que no es un virus, etc. Infecciones durante los primeros meses pueden causar microcefalia. No sabemos en este momento si el virus Zika es causa de la microcefalia o es una correlación.
aunque los datos que hay apuntan a que puede estar relacionado. Hay dudas, se calcula que hay unos 4.000 casos de microcefalia en Brasil, de los cuales se han confirmado solo 400, y de esos 400 y pico, unos 17 o así se ha detectado el virus. Por lo tanto, lo que hace falta, y ahí viene la alerta de la Organización Mundial de la Salud, es estudiar a fondo ese problema. Porque si realmente el virus Zika es la causa de la microcefalia y otro síndrome, que es el síndrome de Guillain-Barré, entonces sí que es un problema para las mujeres embarazadas. Hoy me han preguntado, ¿y entonces habría que suspender las Olimpiadas en Brasil? Y, hombre, si la atleta es una mujer y está embarazada, pues sí, pero no sé cuántas mujeres embarazadas van de atletas a las Olimpiadas, ¿no? Por lo tanto, el problema es ese, y eso sí que es grave, y eso sí que hay que estudiarlo a fondo. Y en España, ¿va a llegar el mosquito y vamos a morir todos por el Zika? El vector estoy diciendo que es el mosquito Aedes, de Aedes, sobre todo el Aedes aegypti. Aedes aegypti no está en Europa, está un poquito en Rusia y en Georgia, por allá, ¿vale? Pero el mosquito Aedes albopictus, que puede ser el mosquito tigre, que puede ser otro de los vectores, sí que está en toda la zona mediterránea, desde Grecia hasta Levante. Se deberían dar coincidencias de muchas personas infectadas al mismo tiempo, en la misma zona geográfica donde está el mosquito, que estuviese activo. Y quizá no podemos descartar de que pueda haber casos autóctonos. Pero ¿cuál es la probabilidad? Pues como siempre en ciencia no tenemos ni puñetera idea, ¿vale? No sabemos. Pero podemos estimar, comparando con otras infecciones, qué ha pasado. Este virus, este mismo mosquito, el mosquito tigre, transmite también el dengue y el chikungunya. Y en Europa ha habido casos de dengue y de chikungunya en el 2007, de chikungunya en Italia, y en el 2010 de dengue en Francia, Croacia, etc. Pero han sido epidemias localizadas, muy pocos casos. Con lo cual podemos estimar que quizá con el Zika ocurra lo mismo. Puede haber casos autóctonos en Europa, pero probablemente no tengan la extensión que ha tenido en Latinoamérica y se queden, como ha quedado el dengue y chikungunya, como casos aislados en Europa. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? El mosquito. Lo que hay que matar es el mosquito. ¡A todos los mosquitos! Hombre, provecillos, ¿no? Si hay 3.500 especies, tienen un papel ecológico, pero es verdad que es mucho más fácil matar mosquitos que acabar con el virus. Y para terminar, el Zika. El Zika realmente es una conspiración, un contubernio internacional, o es evolución, o es un proceso evolutivo. ¿Quién tiene la culpa del Zika? Los virus, como el virus Zika, los virus RNA, tienen una capacidad de variación, de mutación enorme, de recombinación enorme. Además, son miles de millones de individuos al mismo tiempo. En los virus es como si la evolución fuera a cámara rápida. Si a eso le unimos dos factores, globalización, para los virus no hay fronteras, y cambio climático, pequeños cambios de temperatura pueden afectar a la distribución de los vectores, la naturaleza se basta para crear este tipo de virus emergentes o reemergentes. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa del Zika? La culpa del Zika la tiene Darwin. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Espéranos ahí, sí. El agua. Va a ser fantástico cuando los conspiranoicos corten el trocito de discurso tuyo del principio y lo hagan rular por ahí. Vas a triunfar un montón. Vamos ahora con Lucas Sánchez, que nos va a hablar de la vacuna del ébola. Un aplauso para él. ¿Lo tengo el mandito? Aquí. Bueno, lo que pone en la presentación, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Yo quiero hacer una aclaración primero, y es que yo hasta hace 2 años no tenía ni idea de ébola. Y creo que más o menos he seguido el mismo línea de conocimiento que todos vosotros. Es decir, yo al principio lo que sabía era esto, la primera película que salió donde todo el mundo... Este fue el momento en el que todos tuvimos muchísimo miedo porque había un virus que era el más peligroso de todos, que mataba muchísimo, que lo transmitían los monos, y a pesar de eso decían que tratemos de mantener la calma. La calma la perdimos en 2014. Como podéis leer en muchas partes y como habéis sido todos protagonistas de esta historia, tampoco quiero introducir mucho, pero en África, entre Guinea, Sierra Leona y Liberia, hemos tenido una epidemia con
11.000 muertos hasta antes de ayer y ha sido noticia en todos los telediarios del mundo. Hemos aprendido mucho más, resulta que el hospedador eran los murciélagos, los menos los tenemos por el camino, estamos hartos de ver la forma que tiene el virus. De hecho, en España sabéis que tenemos unos políticos muy especiales y, de hecho, se preocupan mucho por nuestra cultura científica y encima son muy compasivos. Entonces, pudimos vivir muy de cerca lo que era el ébola porque nos trajimos a 2 personas bien infectaditas. Por el camino supimos algunas cosas sobre su transmisión porque también la tuvimos en suelo español y también acabamos matando a algún que otro animal. Entonces, básicamente de las cosas que sí que hay que recalcar, yo creo que mucho de ébola es que es una enfermedad nueva. O sea, que es una enfermedad nueva. El primer caso fue en el 76. Estamos empezando a vivir cada vez más con virus emergentes que no existían antes. Y sobre todo, cuando empezamos en todos los telediarios a revisar y salían infografías tan bonitas como esta, en la que mostraban todos los casos desde el 76 hasta la actualidad, pues te das cuenta que es una enfermedad pues, que ocasionalmente en alguna aldea remota africana causaba 400 bajas, no salía de ahí, porque es lo que tiene matar al 90% de la población, al 80% no le daba tiempo, y tuvimos un problema cuando hubo un foco en una ciudad. De hecho, tuvimos un problema en uno de los momentos en los que la transmisibilidad era más o menos baja. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una epidemia que empieza a salpicar otras zonas del mundo. Cuando nos empiezan a salpicar cosas, pues todo el mundo se pregunta lo mismo, que es ¿por qué no hay una vacuna? O sea, en todo el primer mundo el escándalo era ¿por qué no hay una vacuna? ¿Cómo se transmite? O sea, estaréis hartos de haber visto en telediarios de todas las preguntas, ¿no? ¿Cómo se transmite? Si toco a una persona infectada, ¿puedo infectarme yo? Pues todas las preguntas que tenemos todas las personas que no conocemos nada del virus. En este momento yo estaba colaborando de vez en cuando con Materia, que estaba ya en el país, y recibí una llamada que me dijeron, oye, ¿por qué no hay una vacuna? ¿Por qué no la tenemos? ¿Quieres escribir algo al respecto? Entonces, sí que había muchas vacunas. De hecho, yo de ébola no sé nada, pero de vacunas me ha tocado en algún congreso pues ir a charlas de ébola y sabía que había una lista de vacunas de ébola tremenda cuando empezó la epidemia. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estaban en fases preclínicas y muy pocas de ellas iban a empezar fases clínicas en un primer momento. A mí, por estar en un laboratorio aquí en el Centro Nacional de Biotecnología, dirigido por Mariano Esteban, que trabajamos en vacunas, después de escribir el reportaje, pues tuve una conversación con mi jefe que básicamente fue como, oye, hay vacunas, pero ¿y si hacemos una nosotros y tal? Yo creo que podemos hacer de lo que tenemos en el laboratorio, del último que hemos desarrollado, se podría aplicar a ébola. Oye, tú que has escrito el reportaje, ¿por qué no te metes tú el primero? Entonces me cayó, entre comillas, el marrón de meterme a hacer una vacuna con ébola con Juanito, con otro del laboratorio. Entonces, cuando te metes a hacer vacunas, te toca aprender un montón del bicho con el que quieres vacunar. Y claro, a mí me tocó. Yo hasta entonces estábamos todos aquí al mismo nivel. Aquí me tocó aprender un poquito más a mí. Las vacunas siempre hay que pensar, lo primero es a quién va, a quién vamos a vacunar con esto. Porque hay muchos tipos de vacunas y son muy distintas. Y en este caso, enfermedades del tercer mundo, sabes que tienes que irte a lo más sencillo que puedas y tiene que ser algo lo más estable posible, etcétera. ¿Qué es lo que se hace entonces? Casi todas las vacunas empiezan o matando al bicho y pinchando el bicho muerto o pinchando el bicho atontado. El tema es que si tienes que matar, puedes matar el virus del ébola y puedes atontarlo también muchísimo, pero a ver quién es el guapo que se pincha una vacuna que le han dicho que han inactivado bien, a ver qué problema hay, si hay un lote que no funciona bien, en gripe no pasa prácticamente nada, en ébola mueren 100 personas, entonces esa opción no existe. Entonces, cuando no puedes pinchar el bicho entero, tienes que irte a buscar trocitos. Y ahí es donde empieza a entrar la parte fina. Ébola tiene muy poquitos genes, porque además cuando os digo trocitos, de normal son proteínas, pero ahora ya con la ingeniería genética que la tenemos así como muy a mano y la manipulamos mucho, pues puedes recortarte un gen de ébola y ponerlo en cualquier otro virus o ponerlo como una vacuna de ADN, lo puedes hacer de muchas maneras. Entonces, la verdad es que está bastante limitado el tema de hacer una vacuna frente a ébola, tiene 7 genes. ¿Qué hacemos con 7 genes? Eso me refiero, para que os hagáis una idea, viruela son 200. Gripe son 10, estamos entre los virus chiquititos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero es mirar que había hecho otra gente, casi todo el mundo usaba la GP, la glicoproteína, no lo voy a decir más GP a partir de ahora, pues es una palabra así como muy... Es básicamente la que está en toda la superficie del virus. A nosotros, si queremos diseñar una vacuna, lo que intentamos es que nuestro sistema inmune bloquee una infección. Y la mejor forma de bloquear una infección es producir anticuerpos, y esos anticuerpos se unen a esas moléculas de la superficie que suelen tener los virus. De esa manera impiden que el virus entre en la célula, con lo cual no tenemos infección. Genial. Entonces, la primera diana es la GP, sin duda. Hay que mirar también que no tengan, que de estas cositas que hay aquí, de estos genes, ninguno tengan funciones que, digamos, impidan que una respuesta inmune normal. Por ejemplo,
en su momento estuvimos analizando la VP35, pues había gente que había hecho estudios antes que decía que no, que esto es un inhibidor del sistema inmunológico, pues no la podemos usar para vacunar. Dijimos, vale, pues la GP estupendo, es la que viste el virus, la que lleva el virus por fuera, genial. Genial no. O sea, todas las vacunas de ébola están hechas con la GP, pero el virus tampoco es idiota. Vamos a decirlo de idiota a nivel evolutivo. Es decir, el virus ha desarrollado también mecanismos, sabe qué es la proteína que lo viste, con lo cual ahí tiene una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Este es el gen entero que produce esa glicoproteína. Y lo que hace es producir solo un pequeño trocito del gen, mucho. Produce mucho una proteína que es igual pero más pequeña y que tiene otra estructura. Y además la produce, el 80% de la que lo produce es esa. Tiene al sistema inmune súper entretenido con ese 80%. Encima, como es distinta a la que realmente tiene en su superficie, cuando quiere infectar otra célula prácticamente es imposible encontrarse con un anticuerpo que la reconozca. Entonces, claro, toda la gente que ha trabajado en una vacuna de ébola tenía un problema, que es como, joder, necesitamos la GP, pero el virus tiene esta estrategia. Aquí tocó a todo el mundo añadir esta A, ponerle una letra más en su código genético para impedirle formar esta forma y tener esta de aquí. Hasta aquí salvamos. Para que os hagáis una idea, no solamente es eso, simplemente que la GP también es altamente tóxica. Estas son unas imágenes que hicimos en el laboratorio. Estas son células, para que veáis una morfología de células que hasta estando infectadas más o menos tienen como la membrana, si la veis así los bordes, como más o menos normalitos. Aquí lo único que hicimos fue meter solo el gen de la glicoproteína. Esto no es una célula infectada. Parece que le han metido como un calambrazo a la célula. La célula está completamente alterada por todas partes. Pero bueno, es la proteína que teníamos que utilizar. Esto también hace que llame mucho la atención del sistema inmunológico. Nosotros llegamos tarde, nosotros llegábamos tarde y teníamos otras modificaciones y de hecho se siguen haciendo porque las vacunas siempre hay que tener las que parece que van a funcionar y muchas detrás por si acaso no ocurre. Pero ya había un grupo, Gary Nabel en Estados Unidos, tanto América como Canadá, con el grupo de Jens Feldman, llevaban muchos años trabajando en vacunas frente al ébola. Y de hecho lo que habían hecho básicamente es coger este gen de la GP y ponérsela o a un adenovirus de chimpancé, que genera como un catarro que no pasa nada, que es un virus que no crece en humanos y con lo cual es muy seguro, o esta que era un poquito menos segura, que era en un VSV. Este virus sí que nos infecta a nosotros. Y nos infecta a nosotros, lo que pasa es que está unos días infectándonos y no nos causa mayor infección. Lo bueno que tenía es que tiene una GP muy parecida a la de ébola. Entonces lo que se hicieron en los laboratorios es, pues vamos a quitarle la de VSV y le vamos a poner la de ébola. Y el virus, realmente nuestro sistema inmune lo ve como una infección real porque es una infección real, pero está viendo y está controlando la forma correcta de la GP. Ninguna de las dos vacunas se había probado en humanos, salvo la de VSV, porque un chiquín, el pobre, trabajando en Hamburgo, en un laboratorio de bioseguridad nivel 4, en el 2009, pinchando 2 ratones, se pinchó en un dedo. Entonces, para los que tengáis curiosidad, los que seáis científicos y los que no, este artículo os lo recomiendo porque yo creo que es el artículo más interesante que he leído jamás. Porque es un capítulo de House, pero en paper. O sea, un chico empieza en una sala de un laboratorio, se atraviesa al guante, se pincha, se lo dice a su jefe, lo meten inmediatamente en un cuarto bien acondicionado. Esto es bien acondicionado, lo digo por si nos está viendo alguien, esto es un cuarto donde se puede meter a una persona de bioseguridad 4. Y lo meten aquí y están esperando. De hecho, yo no sé si normalmente la gente normal piensa que los científicos colaboramos mucho y muy bien y todo lo que sabemos lo compartimos. Eso es todo mentira. En realidad todo el mundo tiene las cartas pegaditas al pecho y todo el mundo que tiene una vacuna o un fármaco contra el ébola en desarrollo, pues no lo sabía ni Dios. Hasta que pasó esto. Cuando pasó esto se hizo una llamada a todos los investigadores que estaban trabajando o en vacunas o en fármacos. Una multiconferencia, te lo cuentan en el paper, es que es así. Hay una multiconferencia donde se saca una lista de, pues yo estoy trabajando en esto, pues yo tengo tal. Y los canadienses dijeron, tenemos este prototipo de vacuna, pero claro, no sabemos si es segura, nunca se ha pinchado en humanos, el virus replica y tal. Y dijeron, mira, mándanosla y en los 48 horas que llega desde Canadá hasta Alemania nos pensamos si se la pinchamos o si no se la pinchamos. Al final se la pincharon y además es muy emocionante porque como el VSV también replica, se puede detectar en sangre. Pero claro, ¿cómo sabían si la GP que tenían era de ébola o era del VSV? Pues diseñaron formas específicas para seguirlo. El paper es muy interesante. El tema es que el chaval, gracias a Dios, se salvó. Cuando justo estábamos en pleno brote ahora, en plena epidemia de ébola, claro, la gente una de las cosas que decía es ¿por qué no hay una vacuna si había vacunas antes? Y el tema es que muy poca gente pensaba que si quiero medir la efectividad de una vacuna, necesito una epidemia. Ébola, cada 10, 15 años, mataba a 300 personas, llegabas tarde y no podías hacer nada. Ha sido la primera vez
en toda la historia que hemos tenido a tiempo real un experimento en el que, suena muy frío, pero un sitio donde podíamos experimentar y probar si esas vacunas funcionaban. Dos grandísimas farmacéuticas apoyaron cada uno de los dos en la carrera de la Fórmula 1, que es siempre el desarrollo de vacunas, y el tema es que la vacuna canadiense se ha probado en 4.000 personas y ha demostrado tener un 100% de efectividad. A día de hoy se está estudiando hacer más, pero lo bueno y lo bonito de todo esto es que por lo menos es la primera vez en la historia que en solo 20 meses pasamos de este titular a este titular, en lo que normal son 15 años. Así que a ver si conseguimos que ese 100% sea más gente, porque ha sido todo muy preliminar, y a ver si la siguiente epidemia ya no es tan grande. Y muchas gracias. Gracias, Lucas. Bueno, en cualquier reunión, sobre todo entre españoles, si alguien habla muy mal o de algo muy peligroso, siempre hay uno en la comida, en la reunión, que dice, pero oye, eso no es tan malo. Ese papel le corresponde hoy a Carlos Briones, que nos va a hablar de virus buenos y malos. Un aplauso para él. Buenas tardes. A ver si entra mi presentación. Igual entra si hago así. No. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este día en el que el virus Naucas comienza a infectar Madrid. Hemos cambiado de hospedador. Hasta ahora siempre habíamos infectado Bilbao. Vamos a ver qué tal se infecta Madrid. Os voy a hablar de los virus como héroes y como villanos, ¿de acuerdo? Y os voy a contar primero algunas generalidades sobre los virus, porque estos señores han hablado tranquilamente sobre los virus como si todos supiéramos claramente que es un virus. ¿Qué son? Pues bueno, son básicamente unos agregados de moléculas que se replican dentro de una célula. Habría tantas definiciones de virus como investigadores, como personas, pero básicamente podríamos decir que contienen una molécula con información genética, puede ser ADN, como en el caso de las células, o puede ser ARN, ácido ribonucleico. De hecho, la mayor parte de los virus tienen ARN como información genética. Una cápsida de proteínas que lo protege. Aquí os pongo el ejemplo del virus del SIDA, que es un poquito más complejo, pero ahí se ven muy bien las distintas partes. Y algunos tienen una envuelta lipídica, lo que veis aquí, una membrana que le han robado a la última célula a la que le han infectado y que le sirve para mantenerse hasta que se inicia la siguiente ronda de infección. ¿Qué características generales tienen? Bueno, los virus se replican, evolucionan, pero son parásitos celulares obligados. ¿Qué quiere esto decir? Que los virus pueden hacer copias de sí mismos cuando están infectando una célula, porque no tienen metabolismo, porque no pueden jugar a hacer química. Eso se lo roban a la célula a la que están infectando. Aquí tenéis un ejemplo del virus del SIDA saliendo de un linfocito infectado. Parece como si fuera un ser vivo, ¿verdad? Pero a partir de este estado, hasta que va a infectar a la célula siguiente, parece más un agregado de moléculas, sin más. Por lo tanto, podemos decir que por la primera característica los virus son seres vivos, por la segunda no son seres vivos. Como os podéis imaginar, la polémica está servida y en todos los congresos de virología hay algunas sesiones dedicadas a si son seres vivos o no son seres vivos. Pero más interesante que qué es un ser vivo, un virus, es qué hace un virus. Vamos a ver qué hacen los virus. Bueno, en primer lugar conviene recordar que son pequeños, son muy pequeñitos. Aquí tenéis el Fago T7, que es un virus que infecta a bacterias. Por cierto, los virus también pueden infectar bacterias. Aquí tenéis una regla de 100 nanómetros. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. El Fago T7, en comparación con Escherichia coli, que es una bacteria típica de nuestro intestino, pues como veis es muy pequeñito, pero existen otros virus gigantes, como los mimivirus, que están dibujados a escala. Aquí vemos dos fotos de microscopía. Pues bueno, son casi la mitad que el tamaño de esa Escherichia coli. Entonces son muy pequeños o relativamente pequeños, ¿vale? Aquí tenéis una foto comparativa muy bonita siempre que no seas el dueño de este linfocito, de un linfocito humano infectado por VIH y podéis ver el tamaño comparativo de los puntitos azules. Cada puntito azul es un virus y esto es un linfocito, ¿vale? Entonces, bueno, son pequeños, aunque algunos, y se están estudiando mucho, no son tan pequeños. Tienen formas, estructuras, materiales genéticos, ciclos infectivos, estrategias evolutivas muy distintas, ¿de acuerdo? Son mucho más variados, mucho más diversos que las células y, por tanto, son objetos interesantísimos para estudiar en bioquímica, en biología y en evolución. Aquí tenéis algunos ejemplos, estos son esquemas, y aquí veis el aspecto que tienen algunos virus, ¿de acuerdo? El virus del mosaico del tabaco infecta a la planta Nicotiana tabacum, a la planta del tabaco, ¿vale? Estos dos virus nos pueden infectar a nosotros o a otras especies animales y el bacteriófago es uno de los ejemplos de virus que infectan a bacterias. Entonces, como veis también el rango de hospedador, es decir,
el lugar que se buscan los virus para hacer copias de sí mismo puede ser muy variado. Los virus realmente son unos villanos, son los malos de la película, como hemos visto hasta hoy. Producen enfermedades infecciosas que se contagian. Os he puesto fotos, os he ahorrado algunas de las fotos más tremendas que se pueden poner, pero aquí estáis viendo algunos casos de infecciones en humanos. Algunas pueden ser muy conocidas, ¿verdad? La polio, por ejemplo, microcefalia asociada o correlacionada, como nos decía Ignacio, con virus Zika. Bueno, distintos casos, las paperas, ¿verdad? Las famosas, producen un virus. Hepatocarcinoma producido por el virus de la hepatitis C. Hay distintos ejemplos. Y os pongo 2 casos nada más, pero hay millones, como os podéis imaginar, de virus que infectan a plantas. Esto es lo que produce el virus del mosaico del tabaco, que veíamos antes, en una hoja de Nicotiana tabacum. Y esto no es que nos esté haciendo burla la vaca, esto es el virus de la fiebre aftosa o glosopeda, infectando a un animal que luego fue sacrificado en la epidemia de fiebre aftosa que hubo en Inglaterra hace 15 años. Bueno, como veis, realmente son los malos. Los virus producen epidemias, producen pandemias. Este es el mapa de hace 1 año y medio de la tasa de infección por el virus del SIDA, que ha infectado hasta ahora a casi 80 millones de personas en el mundo, de las cuales la mitad han muerto por síntomas asociados a la infección por VIH. Es decir, bueno, son temas sanitarios muy, muy relevantes. Existen pandemias, como sabéis, por gripe. Aparte de las epidemias estacionales, ha habido 4 grandes pandemias a lo largo de la historia. Virus de la hepatitis C, que infecta más o menos al 3% de la población mundial. Imaginaos lo que eso supone. Inmunodeficiencia humana, SARS. Podríamos hablar de muchas pandemias y, por supuesto, muchas epidemias. En el caso de los animales se llama de epizootias y de panzootias, pero también existen muchas y se conocen. De hecho, los virus son responsables del 15% de los cánceres en humanos. Es decir, es un agente muy relevante en oncología. Pero solo un porcentaje muy pequeño de los virus producen cáncer. ¿De acuerdo? Os pongo algunos ejemplos. Virus de la hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, el herpes, un virus linfotrófico que afecta a las células del sistema inmune también, papiloma humano. Un ejemplo, algunos papilomavirus son causantes del 30% de los cánceres asociados a infecciones. Es decir, el 5% del total de los cánceres humanos lo producen papilomavirus. Pero hay muy pocas especies de papilomavirus, de las 150 aproximadamente que se conocen hasta ahora, que producen cánceres, ¿vale? Esto es uno de los papilomas malos, el que tenéis aquí, el 16, ¿vale? Se produce cáncer de cuello de útero. Pero muchísimos papilomas no producen cánceres. De hecho, vivimos rodeados de virus. Infectan a todos los seres vivos celulares en los que se ha estudiado si tienen virus o no. Todos en los que se ha estudiado se ha visto que tienen virus. Existen en todos los ambientes de la Tierra que se han investigado hasta ahora. Ambientes normales, como los que nos rodean, y ambientes extremos, caracterizados por mucha sal, por mucha temperatura, por poca temperatura, por mucha radiación. En todos esos casos, cuando se buscan virus, se encuentran. Parece, por tanto, que son una consecuencia del gran Darwin, como decía antes Ignacio, que cada vez que hay una célula va a haber virus que la infectan y que están jugueteando con su genoma, entrando, saliendo, infectando a otras. Eso no es lo que yo quería hacer. Eso es. De hecho, se calcula que hay 10 veces más de virus que de células en la Tierra. Estos son cálculos, un poco son brindis al sol, pero más o menos se asume que eso es así. Y se ha llegado a estimar que hay 10 a la 31 virus en la biosfera, un 1 seguido de 31 ceros. Hay gente que se ha entretenido, hay gente para todo, y hay gente que se ha entretenido en calcular la cantidad de carbono que hay en 10 a la 31 virus y compararlo con ballenas azules. ¿Vale? O sea, lo que hay es mucho tiempo libre en el mundo. Y eso le sale, según a qué autor consultes, pues entre 75 y 200 millones de ballenas azules. ¿Vale? Ese es el peso del carbono de los virus de la biosfera. Es decir, que hay mogollón de virus, así en números redondos. En los océanos, cada vez que vamos a bañarnos y tomamos un dragoncito de agua, aparte de la sal, tenemos que pensar que en cada mililitro de agua hay de entre 1 y 10 millones de virus que nos tragamos y no pasa nada, ¿vale? Y en cada segundo en el mundo, aquí en estas salas, se están produciendo parte de 10 a la 24 infecciones virales. Es decir, son un agente tremendamente dinámico en la biosfera, ¿de acuerdo? Y los virus están en todas partes. Aquí os pongo algunos virus que infectan a animales, a plantas, a hongos, a bacterias, a arqueas, que son otro tipo de microorganismos, y dentro de estos que viven en ambientes normales, en ambientes muy fríos de la Antártida, y hay virus de la Antártida, o en el Parque Yellowstone, ¿de acuerdo? De hecho, estos son del Parque Yellowstone. Donde el oso yogi, también hay virus como estos. Es decir, están en todas partes.
Y yo diría que son unos héroes. ¿Por qué? Porque están en todos esos lugares y desempeñan un papel fundamental en las relaciones ecológicas que hay en la biosfera. Si representamos así el árbol de la vida, con sus 3 ramas principales, bacterias, arqueas y eucarias, tenemos que pensar como si ese árbol estuviera flotando o nadando en un inmenso mar de virus que lo rodean y que están ayudando a cómo se establecen esas relaciones ecológicas entre las bacterias, porque están traficando con sus genes. De hecho, si representamos el árbol de la vida no de esta forma tan elegante, de línea fina, sino más realísticamente, más de una forma biológica, pues podríamos tener situaciones como esta que veis aquí, en la que si aquí está el origen de la vida, aquí tendríamos una rama común y aquí habría una diversificación hacia las bacterias y otra que daría lugar a las arqueas y a las eucarias, pues el árbol de la vida se parece mucho más a esto, a un arbusto, a una enredadera. Cada vez que veáis un árbol evolutivo así, de limpio, no os lo creáis. Porque eso muestra solo la herencia vertical, pero hay mucha herencia horizontal. Hay mucho tráfico de genes. Hay muchos genes que se mueven de un linaje a otro dentro de cada dominio, bacteria, arquea, eucaria, o que incluso van de unos dominios a otros. Es decir, cogen información genética, por ejemplo, de arqueas y la llevan a eucariotas. Los principales protagonistas de ese movimiento horizontal son los virus. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, son agentes evolutivos fundamentales. El árbol de la vida, la biodiversidad, no sería como es si no existieran los virus. Vale. Y de hecho, hay una vertiente terapéutica también de los virus. Los virus se utilizan para preparar vacunas, como nanocontenedores, tienen dimensiones nanométricas, lo hemos visto antes, para dispensar fármacos en las células. Los virus son especialistas en llegar a las células para infectarlas. Si le quitamos su genoma y le metemos fármacos dentro, el virus puede llegar igualmente a la célula, pero va a dejarle de regalo la carga que la va a matar. ¿De acuerdo? Son auténticos caballos de Troya que los podemos utilizar para acabar con la célula. Y también como agentes terapéuticos contra el cáncer. Podemos dirigir virus contra células específicas que están en el proceso tumoral. Además, algunos virus bacteriófagos, de estos que os he dicho, que infectan bacterias, se sabe que están funcionando en los organismos celulares superiores para protegerse de la superinfección por bacterias. Es decir, hay virus que están funcionando o que podemos ayudarles a que funcionen mejor como agentes antibacterianos. Y en ese movimiento que hay constante de información genética, de flujo de genes de unos lugares a otros, pues cuando se están secuenciando genomas completos, y esto es algo que lleva produciéndose 15, 18 años, pues lo que se está viendo es que gran parte de los genomas contiene información genética que ha llegado a ellos a través de virus por transporte horizontal. Se considera que en nuestro genoma aproximadamente la mitad de nuestra información, de lo que somos, de lo que nos define como Homo sapiens, de lo que solemos estar muy orgullosos de ser una especie superior, etcétera, pues casi la mitad está relacionado con secuencias que han llegado a nosotros a través de virus. ¿De acuerdo? Y un caso bastante espectacular es este. Se considera que hace aproximadamente 150 millones de años, en los mamíferos, que hasta entonces eran o éramos ovíparos, tenemos las equidnas, los ornitorrincos como representantes actuales de mamíferos ovíparos, pues más o menos en ese momento un retrovirus infectó a una rama de los mamíferos de la que derivamos todas las demás actuales que no son ni equidnas ni ornitorrincos. Ese virus llevaba uno de sus genes de la envuelta que se adaptó al nuevo hospedador, fue cambiando dentro de él y lo que hizo fue producir o colaborar a la producción de una serie de cambios que modificaron lo que era una de las membranas interiores del huevo de la reproducción ovípara en la placenta. Originó un sistema de reproducción radicalmente distinto que es base de la reproducción vivípara de los demás mamíferos. Tenemos placenta, vivimos así, nacemos así gracias a los virus, a los retrovirus, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos veamos como humanos, tenemos que tener muy claro que nuestra herencia depende en gran medida de los virus. Por lo tanto, tenemos en el caso de los virus esta situación, que es la que yo quería contar aquí, simplemente. Hay un lado bueno y un lado malo, hay un Jekyll y un Hyde en los virus. Habitualmente oiréis más la parte mala de los virus, pero recordad siempre que hay una parte muy buena en los virus. Y para terminar, una serie de mensajes así para llevar a casa, rápidos, que tienen que ver tanto con mi charla como con las dos anteriores. Sí, muchos virus son patógenos para nuestra especie, para otros animales, para plantas, para hongos. No, ningún virus patógeno se ha producido
en un laboratorio, en una empresa farmacológica malísima que quiere ganar dinero. Hasta ahora no. Sí, señores, los fármacos antivirales funcionan contra aquellos virus contra los cuales se han desarrollado. No, como muy bien decía el autor del libro que estamos presentando hoy, los antibióticos no funcionan contra los virus, los antibióticos funcionan contra las infecciones producidas por bacterias. No hay que tomar antibióticos cuando estamos infectados por el virus de la gripe, por ejemplo. Sí, las vacunas funcionan, antivacunas que me estáis escuchando, las vacunas funcionan para prevenir la infección por determinados virus y hasta ahora existen 14 vacunas activas contra virus. Pueden llegar a erradicarlos, como se ha visto con el virus de la viruela. Cuando se dejan de dar vacunas se producen reemergencias de virus, por ejemplo en el caso del sarampión, eso es clarísimo. No, contra los virus no funciona la homeopatía, ni el reiki, ni la stevia, ni la imposición de manos, ni las pseudoterapias que cada uno prefiera. Eso nunca va a funcionar contra los virus. Y sí, los virus son agentes evolutivos fundamentales y desempeñan un papel central en los ecosistemas. Debemos empezar a verlos de una forma más positiva. La mayoría de los virus no son malos para nosotros en absoluto. La gran mayoría, la inmensa mayoría, son buenos para nosotros. Lo que pasa es que nunca oiremos hablar de ellos. Y sí, los humanos existimos y somos como somos gracias a los virus. Por tanto, quiero terminar con la cita con la que comienza el libro Virus y Pandemias de Ignacio, que es esta famosa frase del premio Nobel Peter Medawar: un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, y matizarla un poco para deciros que no siempre rodeado de malas noticias. Muchas gracias. Gracias. Siéntate. Me siento. Bueno, qué maravilla. Dan ganas de abrazar a un virus. Sí, ya. Bueno, pasad por aquí, que vamos a hablar de... Ya vamos a hacer un pequeño debate, sobre todo de cara a que el autor nos explique un poco más sobre el libro. Antes de nada, me gustaría que Alejandro nos contara un poco más sobre la editorial y que hiciera el sorteo que hemos anunciado en redes sociales para que 3 de vosotros se lleven un lote de libros. ¿Empezamos por el sorteo? Venga, va. Venga. Bueno, Grita, sorteo. por favor, al que le toque que grite un poco así histérico, en plan 1, 2, 3, porque si no, no tiene emoción. Por ¿vale? lo menos Ahí que estoy, levante la mano. Que se oiga ahí como ¡guau! Vale, no sabíamos cómo hacerlo, así que se nos ha ocurrido una cosa un poco extraña. En los asientos, en el lateral, tenéis una especie de portezuelas que se abren hacia arriba. En el reposabrazos, Sí. ahí, si lo levantáis, Hemos guardado una 3 tarjetita de glifos. El que la encuentre, alguien encuentra algo, Qué bonito. esto mola. Así que no, que es un virus. Gente inquieta, ruido, Ahora luego va- gritos. Vale, tenemos una. Un apartamento en Torrevieja por allí. Vale. Un aplauso para ella. Son 3. Tiene que haber por ahí alguno, ¿eh? ¿No ha salido la calabaza? ¿Eso estaba ahí? ¿Sí? A ver. Sí, sí. Hala, mira, Pérez se ha llevado uno. Bien, Muy bien, eso, sí, sí. Tongo, sí. tongo. Ahora estoy peñado. Vale, y allí, vale, son 3, ya está, ya tenemos Vale, los ya han 3. salido los 3. Muy bien. Vale, Un aplauso para vosotros. Lo habéis hecho muy bien. Ha funcionado. Vale, al final, después Ignacio va a firmar libros en la mesa que está afuera. Pasáis por allí, nos dais la tarjeta y os damos... es un pack, simplemente va con una bolsita. Hay un ejemplar de Virus y Pandemias. Bueno, y de paso, otro libro de la editorial, de Glifo Publicaciones, que es Made in Spain. Es una historia de los inventores españoles. Y vale, yo soy el autor, no voy a decir más. Y va junto, así que ya tenéis... Es 1, 2, 3... Vale, pues no os olvidéis, que si no... Ah, y lo vamos a firmar, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, un aplauso para Alejandro, hombre. Ignacio, tengo un montón de preguntas. Además, es que el tema de los virus, cuando uno lee tu libro, se da cuenta de que es el tema por excelencia. Se podría hacer una colección entera sobre los virus, porque Oye, como me de- parece muy bien lo de la colección. Ah, vale, venga. Porque como Lo decía anoto. Carlos, están en todas partes y de hecho, cuando uno... Ha habido científicos que estando en el Ártico o en la Antártida han empezado a analizar sitios donde se supone que no ha habido vida o no se ha encontrado o que está durante millones de años ahí dejado. Aparecen virus por todas partes. Hay la posibilidad de que alguno de esos virus, es para el principio de una novela de ciencia ficción que quiero hacer, despertara y se lo llevara puesto uno de los científicos y se extendiera, que no lo conociéramos. Sí, vais a morir todos.
Sí, como han comentado, allá donde haya células hay virus, ¿no? Y hay algunos casos, como uno de los últimos virus gigantes que se ha descubierto, que tiene el nombre de pitovirus, pues es un virus que se ha aislado. ¿Pitovirus? Sí, fitovirus. Sería. Fito, vale. Sí. Perdón. Bien, es un virus que se ha aislado del permafrost, Claro. que afortunadamente pues, no es patógeno, etcétera, ¿no? Y luego también ha habido casos de personas que están enterradas en el permafrost, que cuando se descongelan, obviamente, bueno, pues se pueden encontrar, quizá no están activos esos virus, pero sí restos, por ejemplo, del virus de la gripe de 1918, y ahí se ha podido reconstruir el genoma. También ha habido casos de que se pueda reactivar el virus de la viruela, pero sí es verdad que en todos esos casos, como el virus lo que necesita es células para multiplicarse y para estar activo, pues muchas veces lo que encontramos son o virus inactivos o restos de genoma, etcétera, ¿no? Pero bueno, te puede dar para una película porque sí, efectivamente podríamos encontrar virus que se pudiesen activar. ¿Y cuánto virus hace falta? Porque, por ejemplo, en una infección bacteriana, obviamente tú puedes tener unas cuantas bacterias de E. coli y no tener, porque tu sistema defensivo, tu sistema inmune combate contra ellas y punto. En el caso de los virus, ¿con un solo virus se podría liar parda o necesitas también un volumen de virus? A ver, yo creo, de todas maneras, vosotros podéis interrumpirme en cualquier momento, porque yo puedo meter aquí la pata, A ver, yo creo que la dosis infectiva va a depender del virus, lo mismo que las bacterias, Hay bacterias que con muy poca dosis, pues muy pocos individuos pueden producir una enfermedad, ¿no? Y de los virus, lo que te digo, depende del tipo de virus. Por ejemplo, los rotavirus, que son virus que producen infecciones gastrointestinales, diarreas, etcétera, la dosis infectiva es muy pequeñita, entre 10 y 100 partículas pueden producir, pueden iniciar la infección. En el caso de los rotavirus, que como digo, te producen una diarrea muy acuosa, todo ese virus puede quedar luego en las aguas fecales, todo eso puede iniciar todo un ciclo y acabar produciendo realmente epidemias gastrointestinales muy graves, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que hay millones de personas que pueden morir al cabo del año por una diarrea, Y además date cuenta que en esos casos una persona infectada que libera virus cuando tiene este tipo de infecciones está liberando cientos de miles de millones de partículas. Es una auténtica bomba de relojería, ¿no? Y eso explica por qué, por ejemplo, estas infecciones gastrointestinales se transmiten con tanta facilidad, ¿no? Si no hay un control de las aguas. Están por todas partes, incluso inyectan, como decía Carlos, parte de su código genético, de sus expresiones. me mira con él, cada vez que digo genoma y código genético me regaña. Dentro del genoma de cada uno de nosotros hay trocitos que no son nuestros, son de virus que tuvieron nuestros antepasados o de virus que nos han infectado en nuestra infancia o hace 15 días. ¿Qué significación tiene eso? O sea, ¿en algún momento hay alguno de estos retrovirus que se puede volver a activar o simplemente o nos puede afectar en algún rasgo evolutivo a largo plazo? Hay muchos retrovirus endógenos que son secuencias que han quedado en nuestro genoma nuestro genoma, no en nuestro código genético, aberrón, querido. Que es importante porque Claro, los periodistas y sobre todo yo lo decimos siempre mal. Llevo 7 años diciéndoselo. Código genético de cada uno, no. El código genético es como la piedra roseta, no se puede usar para cada uno de nosotros. Genoma es lo de cada uno. Luego te lo ves esto. Luego esto lo digo y mañana lo digo mal otra vez, o sea que da igual. No, bueno, pues en nuestro genoma han quedado trozos de retrovirus integrados, efectivamente, que se acaban convirtiendo como si fueran genes nuestros y están sujetos a nuestros mismos ciclos evolutivos, a nuestras mutaciones propias de nuestro genoma, etcétera. A lo largo del tiempo se van degradando y van dejando de ser infectivos, van dejando de poder ser activados por señales del sistema inmune, digamos. Si la infección es más reciente, sí se puede activar. Lógicamente, en el caso del virus del SIDA, por ejemplo, el retrovirus se integra en nuestro genoma y ante determinadas señales genera más copias de virus después de un periodo de latencia que puede ser de 10, de 20 años, ¿vale? Estos retrovirus del pasado, en ocasiones sabemos lo que han dejado, como los genes de la sincitina, que hacía referencia, el origen de la placenta está relacionado con una infección por retrovirus de hace más o menos 150 millones de años, fíjate. Y en otros casos sabemos que cuando se secuencian genomas, se comparan los genomas, hay partes de retrovirus o retrovirus muy degenerados que es difícil datar cuándo se integraron, pero que están ahí y son de origen viral y han llevado a veces genes de otros
seres vivos, animales habitualmente, que han llegado a nosotros, digamos, con ese vehículo que es el retrovirus. Y a veces se puede reconocer que es su origen viral claramente. A mí me gustaría que, Ojo, Lucas, que también sí, son lo que se llevan. Que los Bueno, virus claro. no solo nos dejan material genético. Lógicamente. Hay virus que tú lo ves y dices, eso es un receptor celular. Y ves el gen que es exactamente y dices, ¿tú cuándo se lo has llevado? ¿En qué momento de la evolución? O sea, que los virus también o sea, dentro que de eso sus es genes una tienen cosa que genes tenemos nuestros. nosotros y de repente O sea, la ves es en un tráfico que no es solamente una dirección. Un día que visité a Lucas en el CNB me gustó mucho. Uno de los momentos que más recuerdo es que de repente me lleva al laboratorio, me enseña un libraco así de tocho, me dice, este es el virus con el que estoy trabajando. Me abre empieza a pasar hojas y eran todo CGT, o sea, todas las nucleótidos, o sea, en orden, todo el código genético, bueno, en este caso el genoma de ese virus, perdón, ¿veis? Y me decía, mira, este es el cachito que a mí me interesa, pero era un libraco así de tocho y era Vaccinia, que es relativamente pequeño, ¿no? No, Vaccinia es enorme. Ah, es enorme, vale. Eran 2 virus, Vale, vale. era Vale, sí. No, sí, claro, por el tocho. Vaccinia es de lo más grande que hay. Es lo más grande Pero que me hay. gustaría que contaras cómo usáis un virus para hacer vacunas, que es básicamente el tema. Pues primero buscando virus que ya están atenuados o atenuándolos. De hecho, eso que era de mi tesis eran 2 virus que se pegaron en... Hay una diferencia entre células en cultivo y humanos. Vosotros estáis vivos y tenéis sistema inmune, las células no. Entonces, cuando pones a un virus a crecer mucho tiempo en células, al final pierden muchos genes por mutaciones y por deleciones porque eran los que usaban para contractuar para luchar contra el sistema inmune. Entonces, como no hay un sistema inmune, si lo pierden no pasa nada, los quitas de en medio. Entonces, vuelves a los virus lo más atenuados posibles en cultivo. Me estoy explicando fatal. O sea, soy consciente. Pero bueno, el tema es que a lo largo de pases y pases, que gente de mi laboratorio se pegó los 20 años anteriores dando pases y pases y pases, pues eso se quedaron como muy, muy atontados. Pues luego ese virus, que es seguro que no pueden generar un ciclo completo, no pueden producir muchos más virus que sean patogénicos, pues son vectores estupendos. Son sitios donde tú puedes colocar el gen que quieras, de la enfermedad que quieras. O sea, nosotros Vaccinia en el laboratorio lo teníamos para no sé cuánta vacuna de HIV, malaria, tuberculosis, hepatitis C, chikungunya, ¿sabes? Teníamos... Y luego, claro, llegamos y dijimos, coño, pues vamos a ponernos con ébola también. Ébola, cáncer de próstata, lo usamos para muchas cosas. Entonces ya tienes el vector y digamos que la parte más emocionante era que todos los congresos de vacunas eran peleas entre escuderías. Y nosotros éramos de Vaccinia, entonces si salía la vacuna del SIDA, tal, era un Vaccinia, aunque fuera otra especie que no fuera tu virus en concreto, pues lo celebrábamos todos porque era más dinero para el campo de Vaccinia. Luego estaban los de adenovirus. Adenovirus hizo una vacuna contra el SIDA que se estrelló. Pues mal, porque, joder, estamos mal con vacunas contra el SIDA, pero era como... Bien, o sea, me refiero porque eran como McLaren y nosotros éramos... O sea, es ese rollo. Entonces hay mucha gente tuneando virus, quitándoles, poniéndoles genes y poniéndoles eso, alerón, tal y no sé cuánto, para decir, mira, pues este funciona mejor, además creas perfiles, este para bacterianas, este tipo y este tipo es cojonudo. Pues así. Ignacio, una cosa que tú cuentas, estamos hablando de que están en todas partes, de que han estado con nosotros desde el principio, es cómo ha modificado incluso la historia humana en la presencia de virus, como el caso del Canal de Panamá y algunos otros que ponen. Sí, o sea, hay muchos ejemplos de la historia de cómo han influido los virus, ¿no? Hay cantidad de personajes históricos, por ejemplo, que pasaron la viruela y que pudo afectar a hechos históricos. En el libro hablamos del Canal de Panamá. El Canal de Panamá iba a ser el canal francés, porque lo iban a hacer los franceses. Pero los franceses se estrellaron porque tenían casos de malaria que no podían controlar y tuvieron una epidemia de malaria que es que ya no tenían trabajadores, ¿no? Hasta que, como siempre, llegaron los americanos, ¿verdad? Y lo primero que hicieron fue controlar al virus, porque lo que controlaron fue el mosquito que transmite la malaria, porque ya lo habían aprendido en Cuba y con la guerra contra los españoles. Y entonces, pudieron controlar la epidemia de fiebre amarilla y por eso se pudo acabar el Canal de Panamá y lo acabaron los americanos, ¿no? Y también cuento, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? De por qué Colón descubrió América, ¿no? ¿Y por qué no fueron los vikingos que llegaron antes? Que se sabe que llegaron antes por arriba, ¿no? Colón y todos los que le siguieron, entre otras cosas, además de llevarles muchas cosas, les llevamos virus. Les llevamos el virus de la viruela, les llevamos el virus del sarampión, el virus de las paperas, etcétera. Y aquellos virus llegaron a una población indígena inmune, es decir, que no tenía inmunidad contra esos virus y realmente azotaron a los incas y a los mayas, y fue una de las razones también por las que la población indígena disminuyó muchísimo. Entonces, los vikingos no tenían virus, tomaban... Los vikingos, lo que pasa es que se encontraron con unos
unos indios un poco más cachas y no les llevaron virus, efectivamente, y los subieron para arriba y se fueron los Vale, vikingos. una duda que siempre que informamos los que hablamos de virus en medios de comunicación, siempre terminamos llegando al murciélago, hagamos lo que hagamos, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba el virus de no sé qué? No, esto viene de no sé dónde, de un camello, pero luego tal también, y le mordió un murciélago. Siempre hay un murciélago por allí. ¿Por qué? Pues porque los murciélagos que cumplen, aquí mis compañeros de biología, yo soy biólogo, ¿no? Pero los de ecología, etcétera, pues dirán que los murciélagos cumplen su papel en la cadena trófica, un papel ecológico, etcétera, que no voy a discutir. Pero los murciélagos son unos bichos que están repletos de virus, repletos, son una cochinada. Lo dices como sí, muy interesante, Muy pero yo me los interesante, cargaba, ¿no? Pero, bueno, por lo menos un poquito lejos, ¿no? No se sabe muy bien por qué, o sea, ahí se discute si es porque tienen un sistema inmune muy adaptado que hace que los virus no les produzcan nada. También los murciélagos tienen una temperatura corporal un poquito más alta y eso Están puede muy hacer... juntos, a lo mejor también se Bueno, transmite. también cuando hablamos de murciélagos hay que tener en cuenta que hay, es decir, algunas colonias de murciélagos son de millones de individuos, o sea, que es que hay más murciélagos que chinos en China, o sea, entonces yo creo que el número de murciélagos de especies Hay distintas... 6.000 especies de murciélagos. Es el mamífero más... Eso es de charlas, Más es como diverso. es el mamífero que está por todas Bueno, partes. entonces, si mañana nos cargamos a todos los murciélagos del mundo No. y los mosquitos, dejadme pensar así en grande, ¿acabaríamos con los virus? No. ¿O con el problema que tenemos de transmisión? No, por supuesto que no. Vaya hombre. No, porque como han dicho, o sea, es que los virus están en todas partes, ¿no? También pongo ejemplos de, claro, el 60-70% de estas infecciones reemergentes nuevas provienen de virus que están en los animales, no solo en los murciélagos, ¿no? Sino también ahora, por ejemplo, con los coronavirus, pues con los camellos, etcétera, ¿no? Pero es que esto es un clásico, es el virus de la gripe, es un virus de animales, un virus de aves que ha pasado al hombre. El virus del SIDA, el VIH, es un virus de primates, un retrovirus de primates que se adaptó al hombre. El ébola, lo mismo. Es decir, hay cantidad de virus que están ahí en los animales salvajes, silvestres, y lo que hay que estar es alerta de qué es lo De que hecho, hay ahí, porque en algún momento pueden saltar. Hay equipos de cazadores de virus en estas zonas, ¿no? Me gustaría que contaras un poco cómo es ese... Sí, esto es todo un proyecto que hay de cazadores de virus que, bueno, es un proyecto internacional en el que hay varios laboratorios repartidos por África, por Asia, etcétera, y que lo que hacen es eso, tomar muestras de animales salvajes y analizar qué virus hay ahí, y en definitiva es adelantarse a lo que puede llegar a venir, qué virus están, digamos, en la naturaleza y poder estudiarlos porque tenemos muchos ejemplos de esos virus que han saltado y si se adaptan al hombre es cuando pueden producir una pandemia. Llevándolo a lo que más nos preocupa, que es qué pasa cuando aparece un virus que nos amenaza y que es un peligro potencial. Vimos la crisis del ébola aquí. Lucas, ¿estamos preparados por lo que tú has visto o tú consideras que realmente lo que es prevención y demás estamos un poco en pañales? O sea, todo lo que sean cazadores de virus, todo lo que te puedas adelantar está bien, pero nos estamos metiendo en hábitats que no son nuestros, estamos metiéndonos en temperaturas que no eran nuestras, o sea, estamos cambiando demasiado como para no sorprendernos de que vaya a pasar algo malo. O sea, me refiero a que muy positivo lo de hoy. Pero, o sea, iros tranquilos a casa, vamos a morir en algún momento. Pero es que es así, o sea, me refiero, es muy difícil adelantarse y luego quien te dice que el siguiente ciclo no es de 24 horas, que la efectividad no es mucho más grande, es decir, yo siempre digo el mismo ejemplo, teníamos mucho miedo de la ingeniería genética y parecía que jugábamos a ser Dios, la ingeniería aeronáutica es la hostia, a todo el mundo le parece estupenda, pero ahora mismo tú sueltas un virus en Heathrow y si es suficientemente infectivo lo tenemos en todas partes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasaba con el HIV? El HIV a principios en 1900 y pico estaba y se ha seguido el rastro, pero estaba en muy pocos sitios. ¿Qué cambió la gran pandemia de VIH? El ferrocarril. ¿Qué ha pasado con ébola? Ébola en una aldea perdida que tienes que estar 48 horas en llegar al siguiente, morías por el camino. O sea, es que no llegaba. Ahora pasa en una ciudad grande y ¿qué ocurre? O sea, ese es el problema. Ahora mismo, ¿cuántas zonas quedan que no estemos los humanos de este palo para podernos tocar cuando queramos? Entonces hay que estar más en casa con internet encerrado. No, lo que pasa es que también, oye, te digo una cosa, también tenemos impresoras 3D, ahora mismo puedes coger la vacuna de la gripe, secuenciarlo en un secuenciador en una noche, mandarlo a la otra parte del mundo y que una impresora te haga el virus de la gripe allí para hacer vacunas. Entonces esto es una carrera en la que nosotros nos estamos poniendo las pilas también, pero ya va a ser difícil es luchar contra lo que no sabemos. Carlos, ya para terminar también, sobre el origen de la vida, los virus, ¿se tiene una idea de cuándo
Porque en ese árbol que has pintado yo veo que los virus hacen la transición horizontal entre unas formas de vida y otras. Habláis de que donde hay una célula hay virus, o sea, no puede haber un virus expresándose si no tiene una célula. Pero ¿cómo de antiguos son? ¿Qué se sabe de eso? Esa es otra de las preguntas interesantes, junto con la de si son seres vivos o no son seres vivos, ¿no? Que, como os decía, me parece más importante lo que hacen que lo que son, ¿no? Si lo queremos explicar así. Hay tantas teorías como virólogos sobre el origen de los virus. Eso es interesante, en ciencia la ciencia es así, pero a pesar de eso la ciencia funciona y avanza. Yo creo, y es mi opinión, vamos, mi opinión compartida con otros colegas especialistas, que es tan antigua la aparición de los virus como la aparición de la vida celular. En cierta medida, por lo que decía, en cuanto hay un sistema celular, hay formas de que su genoma, su material genético, salga de ahí y llegue a otros lugares. Se empieza a traficar con esos genes. Probablemente, si nos vamos hacia el pasado, en esas raíces del origen de la vida que ponía y en ese tronco común, ¿no? Cuando aparecen las primeras células que suponemos que tenían genoma de RNA, antes de las células modernas, la hipótesis de mundo RNA, que alguno conoceréis, ahí el tipo de células se suelen llamar ribocitos, porque son células de RNA, hipotéticas, no conocemos ninguna, se están haciendo en los laboratorios algunas para imaginarnos cómo podía ser esa vida anterior. Pues ahí a lo mejor es donde aparecieron los primeros virus RNA. Virus con genoma de RNA que eran parásitos salidos de una célula RNA y llegaban a otro. Y a partir de ahí esa estrategia, ser virus de RNA, se ha mantenido hasta ahora. Cuando ya tenemos células de DNA, con genoma de DNA, aparecen los virus de DNA y desde entonces nos siguen acompañando. Es decir, yo creo que una aparición de virus anterior a la de las células no tendría mucho sentido, porque como hemos visto antes, no tienen metabolismo, no pueden hacer copias de sí mismos si no tienen una célula detrás, y muy posterior tampoco, porque lo que sabemos es que en cuanto hay células hay virus. Por lo tanto, quizá sean más o menos simultáneos. Ignacio, la pregunta final y la más importante. El precio del libro. Sí, ¿cuánto vale? No, la verdad que no lo sé. Muy bien, ¿ves? Te he pillado. No, la más importante, ¿por qué cada vez que vamos al médico y no saben lo que tenemos nos dicen tienes un virus? Porque esto es... o sea, es cachondeo, es ignorancia, no, es de verdad. Es que no tienen ni idea. Ah, vale. No, vamos a ver. Bueno, en parte es verdad porque no sabemos, pero muchas enfermedades virales, cuando uno empieza a ver los síntomas, uno dice, joder, pues si todo es igual, o sea, un poquito de fiebre, malestar general, dolor muscular, es decir, todos empiezan igual, desde el VIH hasta la gripe hasta el Zika, ¿no? Esto es muy tranquilizador. Esto es muy tranquilizador. Me está dando un sudor frío. El sistema inmune empieza, ¿verdad?, a activarse y da los mismos síntomas, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente es que no se sabe qué es, son enfermedades, muchas de ellas son autolimitantes. Para curarte la gripe, que no se cura, ¿verdad? La gripe es o tomas medicación y dura 2 semanas o no tomas y dura 14 días, o sea, que te da igual, ¿no? Bien, pues es que es eso es típico de un virus, ¿no? Bueno, y para terminar, toma, aprovecha este foro y convénceles por qué tienen que comprar el libro y por qué en Naucas nos tenemos que forrar con este proyecto editorial. Bien, bueno, yo sí que quiero aprovechar para agradecer, es decir, se ha dado una tormenta perfecta estos días. La tormenta perfecta ha sido que agradezco a Naucas que aceptara es decir, este primer reto editorial y el estar yo ahí, porque realmente ha sido una gozada. Y el empujón que estáis dando es parte de... La otra tormenta perfecta es que yo no he tenido nada que ver, lo digo de verdad, con el Zika, pero ha ocurrido ahora con el Zika y realmente todo el mundo está, en fin, interesado por las pandemias, ¿no? Y luego la tercera pata de esta tormenta perfecta sois todos vosotros que estáis aquí, que lo agradezco mucho en Madrid, este evento Naucas, y lo que hay que hacer es, como realmente los virus sabemos muy poco, pero sabemos algo, vais a quedar muy bien si compráis el libro, lo regaláis, si lo leéis y en casa, en una tertulia, etcétera, vais a quedar, vamos, muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y ahora podéis pasaros y que el autor os firme los libros que queráis porque están ahí a la venta si queréis. Un aplauso para ellos.